¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a este programa especial sobre el reto de la modernización de Petróleos Mexicanos. Una vez aprobada la reforma energética, una reforma estructural trascendental para la vida del país, ahora viene la discusión de la ley secundaria en el Congreso de la Unión. Y sin duda, para hablar del reto que implica la modernización del sector de energía, y desde luego lo que va a significar para darle mayor competitividad al país, qué mejor que platicar con el señor Gustavo Hernández. Él es el titular de Pemex Exploración y Producción, PEP. Él es ingeniero con una gran experiencia en el tema, ha estado en la trinchera y es un experto muy reconocido en el mundo petrolero. Gustavo, bienvenido. Gracias, Gustavo, por la invitación. Estamos a tus órdenes. Y también nos acompaña Roberto Ortega, el ex experto, académico, exfuncionario de Pemex y autor del libro El Petróleo en México. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, ¿qué les parece si entramos de lleno al tema? La reforma constitucional aprobada prevé que el Estado lleve a cabo la exploración y extracción de hidrocarburos mediante asignaciones a Pemex, a través de licitaciones, contratos con Pemex, entre Pemex y particulares o con particulares, así como una ronda cero que le da a Petróleos Mexicanos la preferencia por única vez de que le asignen áreas en exploración y campos en producción que esté en capacidad de operar. Un tema verdaderamente relevante y un gran reto. ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades que enfrenta precisamente PEP ante esta apertura del sector? Gracias, Gustavo. Gracias por permitirme participar con tu auditorio. Considero que esta reforma constitucional que ha llevado el Ejecutivo es trascendental para Pemex y trascendental para el país también. La apertura a competencia le permite a la empresa modificar su estructura, modificar su forma de operar. Y sin duda tenemos retos, pero también tenemos oportunidades. Dentro de los retos es abrirnos a competencia. Nunca hemos sido una empresa que haya tenido que competir y eso le imprime pimienta al tema. Le imprime importancia porque ahora tenemos que hacer las cosas de una manera más eficiente. La reforma energética, como lo planteó el texto constitucional, va a permitir hacer Pemex más competitivo. Vamos a tener una industria petrolera fuerte, vamos a tener una industria petrolera sólida, con capacidad de ejecución expandida a través de la participación de otros jugadores. El reto que representa para Pemex Exploración y Producción esta reforma energética, sin duda, nos ha permitido abrir nuestra mente a otras formas de pensamiento, a otras formas de ver el negocio. Antes, bueno, pues teníamos el mandato constitucional. Ahora, con esta reforma, lo que vamos a hacer es enfocarnos en las áreas en las que verdaderamente podemos trabajar de manera eficiente, de manera competitiva. Yo creo que ese es uno de los retos fundamentales, cambiar la forma de pensar de nuestros ingenieros, de nuestros trabajadores, para que no vean que esto es una limitación de su actividad, sino que al contrario, nos va a permitir ser más competitivos. Abrir la competencia siempre nos permite mejorar. Roberto, PEP es el corazón de Petróleos Mexicanos, es el área sustantiva. ¿Cómo la analizarías tú? Bueno, yo creo que en general los indicadores operativos han mostrado de un tiempo para acá ciertos deterioros y rezagos. Hay que recordar que de 2004 a 2013 pues ha disminuido casi en 1 millón la producción en México. La de crudo, la de gas también ha bajado de 7 millones a 6.3 millones. Las exportaciones han disminuido. Entonces hay algunas tendencias que se han ido deteriorando y creo que aunado a un entorno externo que ha cambiado el mapa energético de América del Norte y en general internacional, creo que es muy importante ahora la reforma constitucional que viene, como decía el ingeniero Hernández, a darle una oportunidad a Pemex para fortalecerse y modernizarse. Cualquier reforma
exitosa en el mundo, ha cumplido con dos propósitos: incrementar la producción y las reservas y la renta petrolera para el Estado, y al mismo tiempo fortalecer a su empresa estatal. Yo creo que esta es la gran oportunidad para lograr ambas cosas, y repito, tienen que ir de la mano. Ahora, ¿cómo revertir esta situación de deterioro en la que ha venido pues cayendo PEP durante los últimos años? Bueno, Gustavo, yo te comentaría que la visión de deterioro tiene diversos enfoques. Me parece que en términos de inversión hemos tenido números crecientes importantes para expandir la capacidad. Y si bien es cierto que estábamos dependiendo en el pasado, en el 2004 todavía producía Cantarell 2.2 millones de barriles por día, más del 60% de la producción nacional, en el presente representa un volumen muy inferior. Pero a la par de esa disminución, Petróleos Mexicanos ha hecho un esfuerzo también muy importante por incrementar la producción de otros campos. En ningún otro país, en ninguna otra petrolera, ha logrado revertir esa situación, tener un campo que declina a tasas importantes de forma anual y reducir de los 2.2 millones a los volúmenes que tiene en este momento, pero al mismo tiempo los proyectos que tenemos en exploración y explotación nos han permitido incrementar producción adicional de 1 millón a 2 millones de barriles, de 1.1 millones a 2 millones de barriles. Entonces, ese crecimiento de 900,000 barriles por día en ese mismo periodo representa un gran logro. Y a ese logro están inmersos proyectos como Comalopsap, como Delta del Grijalva, como Chicontepec, entre otros, y los grandes proyectos que aún tenemos en las cuencas del sureste, Siminchuch, Navegante, Terra y otros más de la región sur que nos han permitido revertir esa parte. Adicionalmente, en lo que corresponde a exploración, si bien se dejó de invertir hacia finales del siglo pasado, empezamos a repuntar niveles importantes de inversión hacia el inicio de este siglo. Y ello nos ha permitido invertir en exploración, invertir en estudios y en adquisición sísmica que ahorita están dando ya resultados. Estamos teniendo pozos exploratorios muy importantes y una tasa de éxito exploratorio por encima de la media internacional en la misma cuenca geológica en el Golfo de México. Entonces, hemos venido invirtiendo paulatinamente más en exploración y eso está redundando en descubrimientos importantes que hemos venido teniendo a lo largo de los últimos 3 años. Entonces, yo creo que sí revertimos las tendencias en exploración, y en explotación incorporamos producción adicional que no teníamos. Hubiera sido catastrófico para el país si a la par de la declinación de Cantarell no hubiéramos podido incorporar producción adicional. Pero tuvimos afortunadamente la incorporación de nueva producción, producto del trabajo y de la tecnología de nuestros ingenieros. Sin duda un tema muy interesante, muy importante, y los retos para avanzar hacia la modernización de Petróleos Mexicanos pues son mayores. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa para regresar y hablar del tema de la Ronda Cero? Un tema sin duda alguna crucial para definir el futuro de la paraestatal en este caso. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial sobre el reto de la modernización de Petróleos Mexicanos. Estamos conversando con el ingeniero Gustavo Hernández y también con Roberto Ortega. Gustavo, un aspecto que pues ha generado un gran interés sin duda alguna es en qué criterios se va a sustentar la solicitud de Pemex para la Ronda Cero. Esto es, para que la Secretaría de Energía le adjudique en exclusiva áreas para la exploración y campos para la extracción. Se van a incluir yacimientos no convencionales de lutitas, los de mayor complejidad como Chicontepec o los de mayor riesgo de aguas profundas. ¿Cómo va a quedar? Gracias, Gustavo. Yo creo que me gustaría puntualizar primeramente
que la ronda cero, bueno, es así que la conocemos coloquialmente, pero si uno busca en el texto constitucional, en ninguna parte de él se describe explícitamente ese nombre ronda cero. Todos lo entendemos, pero ese es el nombre que se utiliza en la industria cuando hay procesos de apertura. Y bueno, para nosotros no fue raro, sabemos lo que es la ronda cero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo cuando nos dijeron que pues había el decreto constitucional ya promulgado por nuestro señor presidente? Leímos los textos y hay un transitorio que habla particularmente de la ronda cero, el sexto transitorio del decreto, donde se indica particularmente que Pemex tendrá 90 días para decidir seleccionar las áreas en exploración y los campos en explotación que estén en capacidad de operar de manera eficiente y competitiva. Entonces, lo que hemos venido haciendo en Petróleos Mexicanos es un ejercicio de planeación muy robusto. No empezamos desde esa fecha, empezamos a trabajar desde antes porque sabíamos que esta ronda cero iba a llegar con la reforma energética. Entonces, lo que hemos venido haciendo es este ejercicio de planeación, viendo cuál es el negocio que queremos tener hacia futuro. ¿Qué queremos hacer de la empresa en temas de exploración, en temas de extracción? Y bueno, entonces tomamos nuestra cartera, tomamos nuestro portafolio de proyectos, empezamos a analizar y empezamos a utilizar los criterios de estrategia que mantiene la empresa en su plan de negocios. Entonces ahí empezamos a contabilizar, bueno, cuál es el ritmo de crecimiento que quiero tener, qué tasa de restitución quiero mantener, arriba del 100% obviamente, a qué niveles de inversión me quiero comprometer para alcanzar esas producciones, qué nivel de inversión establezco para mantener un balance en la exploración, inversión seguramente que como no es con total certeza, seguramente parte de la inversión en exploración la tengo que asignar a pozos que me resulten secos. Entonces, empezamos a analizar todo este proceso y lo que nos dio como resultado, nos está dando como resultado, porque es un proceso que todavía no concluimos, áreas en las cuales tenemos interés estratégico, en las cuales somos dominantes en el mercado y en áreas en las que todavía tenemos posibilidad de crecer de manera orgánica, es decir, sin adquisiciones y sin fusiones, como lo hacen otras empresas petroleras, para darle viabilidad a la empresa. Vamos a estar en un entorno de competencia. Después de esta ronda cero viene la ronda 1. La ronda 1 va a participar Petróleos Mexicanos en igualdad de circunstancia que los terceros, otros operadores, empresas internacionales, empresas de servicio. Entonces, estamos enfocándonos en las áreas que estratégicamente debemos mantener, en áreas que por su nivel de costo también estemos en capacidad de operar. Y además la reforma al texto constitucional nos establece 3 criterios fundamentales: que demostremos capacidad técnica, que demostremos capacidad financiera y que demostremos capacidad de ejecución. Esos 3 elementos son los que nos están guiando para decidir cuáles campos vamos a continuar operando y cuáles áreas de exploración vamos a solicitar. Yo creo que nuestro auditorio debe tener claro que Petróleos Mexicanos va a hacer una propuesta a la Secretaría de Energía que le va a permitir mantener al Estado, a través de la empresa productiva que es Petróleos Mexicanos, los campos en explotación y las áreas de exploración que estén en capacidad de operar y que le van a garantizar el futuro al país, el futuro a la empresa y darle la viabilidad de manera competitiva a Petróleos Mexicanos. Roberto, tu opinión sobre la ronda cero y el gran reto que significa la apertura. Sí, yo creo que efectivamente, como decía el ingeniero Hernández, hay un mandato muy específico en la reforma constitucional a Petróleos Mexicanos, que es crear valor económico. Esto es muy importante porque este es el objetivo, el mandato que el Estado le está dando a Petróleos Mexicanos. Eso significa, como decía el ingeniero, pues analizar en dónde hay competitividad, eficiencia, un análisis de costos. En lo personal, creo que Pemex ha hecho algunos esfuerzos importantes en aguas profundas y
que no debe estar ajeno a incursionar en lo que se llama el gas o el petróleo de lutitas. A lo mejor no en una extensión grande, lo ha hecho de una manera bastante responsable de ir gradualmente haciéndolo, pero en lo personal esto yo pensaría que Petróleos no puede estar ajeno a lo que pudiera ser el famoso shale gas o oil y las aguas profundas. Creo que esto dependerá también de lo que serían las leyes secundarias para ver qué equipamiento le dan a Petróleos Mexicanos y si tiene posibilidades en las asignaciones de tener asociaciones con otras empresas para adquirir capacidad de ejecución, tecnología y obviamente compartir riesgos. Precisamente esa es la pregunta, Gustavo. Para los campos que le asignen en la ronda 0, ¿sería conveniente en algunos de ellos que Pemex se asocie para compartir riesgos? Sin duda. Nosotros hemos tenido pláticas tanto con la Secretaría de Energía como con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y estamos considerando que en esta ronda 0 haya una parte de una ronda de asociaciones, porque hay áreas que nos interesa a nosotros participar, como aguas profundas, en las que indudablemente no se cuenta con los montos de inversión, estamos hablando de billones de dólares. Entonces, en los que seguramente vamos a requerir asociarnos con otros operadores para poder ser competitivos. Ya hemos reducido el riesgo en estas áreas del Golfo de México profundo en la jurisdicción mexicana del Golfo de México y lo que se prevé es que las empresas operadoras se acerquen a Petróleos Mexicanos porque les interese el desarrollo de estos campos y podamos extraer hidrocarburo que le va a permitir incrementar la renta petrolera al país. Sin duda estamos considerando una ronda 0 que incluye asociaciones y que podamos decidir cuáles son los mejores socios que nos pueden generar valor en estos temas de aguas profundas. De Shell hay Shell Gas y Shell Oil, aceite en lutita y gas en lutita. Indudablemente, pues los más rentables son los que tienen líquidos, o los que tienen gas húmedo, o los que tienen crudo de lutitas. Indudablemente, pues ahí nos va a interesar retener una parte, seguramente con asociaciones también, que nos va a permitir también estar en ese negocio que se ha mencionado, es muy atractivo y va a ser benéfico para incrementar la oferta de gas y la industria pueda hacerlo. Vamos a hacer otra breve pausa. El tema ahora también muy interesante es la reforma a la ley secundaria, un tema que va a generar gran debate sin duda alguna en el Congreso de la Unión en estos días, en estas semanas, sin duda alguna. Regresamos en un minuto. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial, El reto de la modernización de Petróleos Mexicanos. Roberto, ¿cuáles serían los aspectos fundamentales de la legislación secundaria que requiere Pemex para transformarse en una empresa y compita con piso parejo? De cuáles son las restricciones fundamentales que deben de despejarse y cuáles son esas ataduras que no le permiten a Pemex ser empresa y que la reforma constitucional está dando una vía. Uno son las restricciones fiscales, que ha hecho que Pemex pues, esté pagando al fisco más allá de sus posibilidades, lo que le impide tener recursos para su expansión. Y la otra cuestión restrictiva es el régimen de la paraestatalidad, que ha asimilado a Pemex en un régimen que no le permite ser una empresa. Y por eso la ley secundaria, yo creo que primero, como dice la Constitucional, necesitamos que sea una empresa productiva del Estado, que tenga un régimen especial en materia presupuestal, deuda, responsabilidades, remuneraciones, contratación, es decir, que se le den condiciones adecuadas, tanto fiscales como de autonomía de gestión, para que se pueda modernizar y que pueda competir, como tú lo mencionabas, en piso parejo. De otra manera, pues estamos haciendo una apertura en donde la vamos a poner a competir y si la restringimos, entonces
no le vamos a dar condiciones adecuadas. Yo creo que es fundamental que se le libera de estas restricciones, se maneje con un buen gobierno corporativo, con un buen sistema de rendición de cuentas, pero con una gran autonomía de gestión para que mejore su eficiencia y su competitividad. ¿Coincides, Gustavo? Sin duda coincido, Gustavo, con Roberto. Lo que establece el decreto constitucional, el artículo 20 transitorio, cita que la empresa productiva del Estado va a ser aquella que le va a generar valor económico al país, va a ser aquella que va a tener una autonomía presupuestal y solamente va a estar limitado en el techo de servicios personales a lo que autorice la Secretaría de Hacienda y el Congreso. Pero la remuneración va a ser un régimen especial que le va a permitir a la empresa tener remuneración acorde al mercado internacional, y eso pues sin duda le imprime un incentivo a los trabajadores, a los ingenieros, a los profesionistas de Pemex para ser competitivos, porque les van a estar en un entorno competitivo y van a ganar lo que gana la industria. Además, se está previendo que para que sea una empresa productiva del Estado tenga su organización y estructura, esté acorde a la práctica internacional y que tenga sobre todo un gobierno corporativo muy eficiente y muy ágil para permitirle, como mencionó Roberto, ese esquema de adquisiciones y de contrataciones ágil, que no lo tiene en este momento. Ampliando un poco este punto, ¿cuáles serían los cambios internos que se requieren precisamente para que Pemex se convierta en una empresa más productiva y competitiva? Bueno, sin duda estamos caminando en la dirección establecida. Se tiene que reconfigurar la estructura de la empresa. Ya se creó una dirección corporativa de procura y abastecimiento. Se están reconformando la estructura organizacional de todo Petróleos Mexicanos para hacerla precisamente competitiva en un entorno abierto. Adicionalmente, algo muy importante que quisiera que tu auditorio también lo supiera, el tema de la retención de talento es algo muy importante. Que las personas no piensen que a los trabajadores se les va a limitar su materia de trabajo. Hay mucha oferta, mucha posibilidad de mantener el trabajo, pero vamos a requerir que seamos más competitivos. Tenemos una estrategia de retención de talento, Gustavo, dentro de Petróleos Mexicanos, precisamente porque sabemos que con la llegada de otras empresas existe una alta posibilidad de que recluten personal que ya tiene experiencia aquí en Petróleos Mexicanos. Entonces, la estrategia el riesgo de que se lleven los talentos y la gran experiencia que hay en la paraestatal. Así es, tenemos una estrategia establecida de retención de talento para crecimiento del personal que tiene habilidades técnicas muy específicas y que son cotizadas en el mercado internacional. Entonces, estamos trabajando alineado con ese esquema de recursos humanos de retención de talento, estamos con el esquema de reorganización de la estructura corporativa y de la empresa. Tenemos que reconfigurar esta propia área de exploración y producción acorde a los nuevos retos que tenemos ahora con la Ronda Cero. No vamos a operar los mismos campos y las mismas áreas que tenemos en el presente. Tenemos que enfocarnos. Roberto, en esto el sindicato, un sindicato muy poderoso, se puede convertir pues o en un gran apoyo o en un gran lastre. ¿Cómo ubicas el rol del sindicato? Yo creo que el sindicato, con la reforma constitucional, ha quedado claro que es un sindicato que debe seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, pero ya no participa en el Consejo de Administración. Este doble rol que tenía el sindicato ya está perfectamente delimitado. Ahora, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que yo veo? Pues hacer una relación productiva con el sindicato para tres cuestiones. Modificar el régimen de pensiones, que no tiene sustentabilidad financiera y que se requiere todo un esfuerzo de negociación con el sindicato para modificarlo y darle sustentabilidad. Segundo, movilidad del personal, es decir, que puedas tener la flexibilidad la empresa para poder aprovechar sus recursos humanos óptimamente en los lugares que se requieren y donde hay faltantes, aprovechar de otros lados en donde pudiera haber sobrantes. Y tercero, como decía el ingeniero Ranz, que es fundamental, todo el asunto de formación y administración de recursos humanos. Crear y retener talento. Esto va a ser, y creo que también ahí el sindicato puede ser un coadyuvante
tanto a una gestión eficiente de Pemex como a una buena administración y formación de sus recursos humanos. Gustavo Hernández, una última pregunta. ¿Cuáles son los cambios más significativos del entorno externo que se deben tomar en cuenta en esta modernización de Pemex y en esta nueva etapa de apertura de competencia a la que va a enfrentarse la empresa número 1 del país? Bueno, pues sin duda tienen que buscar un esquema de mayor competitividad. Las empresas nacionales están pidiendo participar o ser partícipes de esta apertura a competencia. Bueno, pues tienen que elevar sus niveles de calidad en sus servicios, tienen que mejorar su oferta y su productividad, tienen que volverse aliados de la industria, no ver el negocio en la industria. Tienen que convertirse en aliados, sus precios, las ofertas contractuales tienen que ser muy competitivas porque pues ahora van a jugar con todos. Entonces, si el entorno va a estar competido, yo creo que es una oportunidad grandísima para la industria mexicana poder participar de este importante recurso que es el hidrocarburo. Roberto, una última pregunta. Recientemente el Senado de la República aprobó la consulta popular. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a definir eventualmente sobre una posible controversia que pueda meter algunos partidos de izquierda, sobre todo en relación a la reforma energética. ¿Qué opinas sobre este aspecto? Pues yo creo que sí, la Suprema Corte definirá. Yo, en mi opinión personal, una reforma constitucional está perfectamente regulada. Hay un proceso del constituyente permanente que la aprobó y yo creo, en lo personal, que no es procedente, pero esperaremos a que la Suprema Corte de Justicia lo decida. Creo que eso le va a dar certidumbre a los inversionistas de que pues ya están en un terreno de certidumbre para poder empezar a prepararse a lo que vendrán las leyes secundarias. Y otra cosa importante, no solamente las leyes secundarias, el esfuerzo que ha planteado también el ingeniero de la implementación de las leyes secundarias. Ese va a ser un gran reto que va a tener el Estado en sus órganos reguladores y Pemex como la entidad operativa del sector. Gracias por tu participación, Roberto. Gustavo, gracias por tu importante participación. Le agradecemos a usted también que nos haya acompañado en este programa especial. Sin duda alguna, un reto muy interesante, muy importante para la vida futura del país, la modernización de Petróleos Mexicanos, que le va a dar al país mayor competitividad nacional e internacional.